Hola, bienvenido a este vídeo semanal en el que hoy vamos a tratar con bastante profundidad las bases de cotización. Que sepas diferenciar las características de las bases mínimas, de las bases máximas, los tipos de tablas que existen en el régimen general, en los sistemas especiales, en el régimen de autónomos, la diferencia entre cuándo las bases son mensuales y cuáles son diarias, y sobre todo vamos a hablar también de los tipos de cotización, ¿vale? Y de qué es lo que nos pueden preguntar o qué atajos podemos llevar a cabo para no tener que estudiarnos las tablas al completo, porque sabiendo interpretarlas es suficiente para que no tengamos que, como un papagayo, aprendernos los números que aparecen en ellas, ¿vale? También te diré las que yo considero más interesantes de estudiar y las que no, ¿vale? Bien, pues voy a compartir el material como hago siempre. En el anexo del tema 4, que es el de cotización, yo les incluyo a los alumnos que hacen el curso conmigo, pues el artículo 3 de esta orden PJC 178-2025, que es la que desarrolla la cotización que es de aplicación a nivel de base mínima y base máxima para el presente ejercicio, ¿vale? Fíjate que se hizo bastante adentrado en el año, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, después en el propio temario se estudia cómo se hace con efectos retroactivos las bases que corresponden a, pues en este caso, a enero o a febrero, en caso de haber sido posterior la publicación de la orden. Lo que tenemos que saber aquí son dos aspectos muy importantes y una terminología muy concreta, que es la palabra único. Si rescato el tema, ¿vale? Vas a ver que la regulación en el reglamento de cotización está en el artículo 9, ¿vale? Nos va a hablar de límites absolutos, máximos y mínimos y límites relativos, ¿vale? Cuando hablamos de absolutos es el tope máximo, cuando hablamos de relativos son los intervalos, los tramos intermedios, por así decir, ¿vale? Bien, tienes que diferenciar, por un lado, la base máxima y, por otro lado, la base mínima. En mis apuntes sabes que siempre al margen tienes el detalle pues del dato esencial que debemos retener, ¿vale? Bien, la ley empieza por las bases máximas a regularlas, pero yo voy a empezar por las bases mínimas, ¿vale? Me voy a ir a este apartado de abajo. Nos dicen que las bases mínimas tendrán como límite mínimo, salvo disposición expresa en contrario, la cuantía del SMI incrementada en un sexto. ¿Esto de un sexto por qué es? Porque el SMI, que para este año 2025 es 1.184 mensuales, ¿vale? Lo incrementamos en un sexto porque en líneas generales se tienden a cobrar 14 pagas, ¿vale? Entonces, si le añadimos un sexto al mes, ¿vale? Vamos a tener esos 6 meses de la primera paga extraordinaria incluido en el dato de la base, ¿vale? Del mismo modo, cuando añadamos otro sexto para los otros 6 segundos meses correspondiente a la segunda base, a la segunda paga, pues procedería de la misma manera. Entonces, lo que hay que saberse es que es el SMI incrementado en un sexto. Sin embargo, este dato no es único, ¿vale? Mientras que vamos a ver que en la base máxima sí que es único, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues único lo que indica es que va a ser siempre el mismo y que no hay variación para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias. Y eso se ve muy evidente en la propia tabla. ¿Vale? Si te vienes a las bases máximas, ves que son efectivamente únicos, porque el dato se repite siempre, 4.909,50. Entonces, como siempre es el mismo dato, base máxima tiene la particularidad de que las bases máximas serán únicas para todas las actividades, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos aquí, base máxima única para todas las actividades. ¿Y quién determina las bases máximas? Los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Bien, sin embargo, las bases mínimas, la frase es la misma, pero quitan la terminología único. Si te das cuenta, indica serán aplicables para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias incluidas en el régimen. Pero no pone que serán únicas. Y eso es porque efectivamente las bases mínimas no son únicas. Aquí tenemos 1.929 para el grupo de cotización 1, casi 1.600 para el grupo 2, 1.391 para el grupo 3 y ya a partir del 4 en adelante sí que es única porque representa, o más que ser única, equivale al SMI incrementado en un sexto, ¿vale? Bien, por tanto, ya tenemos el matiz principal de diferencia entre las bases máximas que sí son únicas, porque se repite el dato, y las bases mínimas que no tienen esta característica de ser únicas porque varía, ¿vale?
Y eso es así porque el grupo de cotización al que tú perteneces va vinculado a la categoría profesional que tú desarrolles. Lógicamente, no tiene nada que ver el trabajo de un ingeniero o un licenciado con el de un auxiliar administrativo, ¿vale? Sin desmerecer uno u otro, simplemente las bases por las que se cotizan, en un lado están del SMI incrementado en un sexto, ¿vale? Mientras que en el otro pues el suelo, ¿vale? La base de la que se parte es mucho más elevado. Eso no quita para que un auxiliar administrativo pueda tener un sueldo más alto incluso que el ingeniero licenciado, ¿vale? Ahí, evidentemente, cada empresa remunera como considere oportuno, pero a efectos de cotización, que es lo que le interesa al sistema, saber cuánto va a recaudar, nos tenemos que regir por estos intervalos. Bien, pues eso con respecto a las bases máximas y las bases mínimas. Si sigo en esta tabla, para ir de una a la otra, el matiz fundamental es saber que aquí pone euros mes, por tanto estos son cotizaciones mensuales, y aquí pones euro y aquí pone euros día, por tanto son datos diarios. No te estudies el número, porque si tú coges la calculadora, vas a ver que si yo divido 1381 con 20 entre 30 días, ¿vale? Obtengo 46,04. Y de la misma forma, si yo divido 4.909,50 entre 30 días, vas a obtener el otro valor 163,65. Por tanto, quítale hierro a la memoria, que en Seguridad Social está muy cotizada, y apréndete te animo a que sepas interpretar la tabla y que sepas que simplemente de aquí a aquí lo que hace falta es dividir entre 30, ¿vale? Por tanto, ya sabemos que la primera, las bases máximas, la columna última, es fija y no varía. Ya sabemos que las bases mínimas no son fijas y sí que hay variación. Y que en un momento determinado, a partir del grupo 4 de cotización, sí que se establece con SMI más un sexto o incrementado en un sexto, ¿vale? Y que del grupo 7 al 8 y los siguientes, lo que se hace básicamente es dividir entre 30 porque se tratan de bases diarias. Esto de las bases máximas, de las bases mensuales y diarias es fundamental en los ejercicios de supuestos prácticos de prestaciones, porque te pueden decir que el personaje en cuestión pertenece al grupo de cotización 2. Y eso lo que te está dejando entrever es que tiene una base de cotización mensual. Por tanto, para calcular qué prestación va a recibir, qué cuantía va a recibir, tú tendrás que dividir su base entre 30 días y después aplicar el correspondiente porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de incapacidad temporal, si es una contingencia común y estamos en el día 5, pues sería 60% de esa base diaria que tú has calculado y que has dividido entre 30, ¿vale? En el caso de que te digan que ese trabajador pertenece al grupo 9, por ejemplo, la base ya no es mensual, sino es diaria. Por tanto, tú ahí ya no tienes que dividir entre 30, que es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, sino que lo que tienes que hacer es dividir entre el número de días que tenga el mes, ¿vale? Digamos, pues, que el trabajador que pertenece a una o que tiene remuneración mensual siempre va a cobrar lo mismo, con independencia de que el mes tenga 28, 29, 30 o 31, mientras que el trabajador que se rige por bases diarias va a fluctuar su remuneración por parte de su empresa en función a el tiempo que tenga el mes. Un mes que tenga 28 días, pues va a cobrar un poquito menos que el que tenga 31. En consecuencia, las prestaciones también tienes que dividirlas según el número de días que tenga el mes, ¿vale? Entonces, bueno, ten en cuenta eso. Este icono de aquí del gato es porque aludo a categorías, ¿vale? Categorías profesionales. En función a la categoría profesional vas a pertenecer a un grupo de cotización y no al revés, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una vinculación 1 a n. En un grupo puede haber n categorías, ¿vale? Entonces, el grupo 2, por ejemplo, incluye ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados. Bueno, pues tú puedes ser de cualquiera de estas tres categorías que vas a pertenecer al grupo 2 de cotización. Cuidado porque cuando se estudia el tema 7, acción protectora, en vez de hablar de categorías profesionales, la ley menciona grupos profesionales. Grupo profesional y categoría profesional es sinónimo. Lo que no es sinónimo es grupo profesional y grupo de cotización. Son cosas totalmente distintas, ¿vale? El grupo profesional se menciona en concreto en el artículo 156, apartado 2c, cuando habla de los accidentes de trabajo, que te indica que es accidente de trabajo el ocurrido con ocasión o consecuencia de las tareas
que un trabajador, aun siendo distinto a su grupo profesional, la ejecuta en cumplimiento de las órdenes del empresario. Entonces, este grupo profesional hay que entenderlo como sinónimo de categoría profesional. Bien, puesto con respecto al régimen general, ¿vale? Ahora, vamos a ver con respecto a los tipos, ¿vale? Los tipos, hemos visto las bases, ahora vamos a ver los tipos. Los tipos sabes de sobra que son los porcentajes. Se establecen unos tipos para contingencias comunes, regulados en el reglamento de cotización en el 10, en el artículo 10, y otros tipos para ATEP, ¿vale? Para las contingencias profesionales. Con respecto a las contingencias comunes, ¿qué tenemos que saber? Pues lo más importante es que vuelve a aparecer la terminología. Son únicos y no se fraccionarán a efectos de financiación de las contingencias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todo lo que recaudemos en concepto de contingencia común no se particiona para las distintas prestaciones. Es decir, que si yo de una nómina contribuyo al sistema con 50 euros, el sistema no va a decir, pues de estos 50, 35 van a ser para incapacidad temporal por contingencias comunes, 12 van a ser por nacimiento y cuidado del menor, etcétera. No, no se hace eso. Simplemente va todo a una bolsa común, por así decir, en la que no se fracciona la financiación de esta contingencia. Sin embargo, hay una excepción, y es la otra contingencia. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional, es decir, las contingencias profesionales, sí que se diferencian en cuanto a lo que se recauda. Y eso es muy fácil hacerlo porque el tipo que aplica para la contingencia profesional solamente lo aporta el empresario, ¿vale? Bueno estaría que a los trabajadores nos quitasen aportación de nuestro rendimiento para accidentes que podamos tener en nuestro empleo, ¿no? Efectivamente, es un tipo, las contingencias profesionales, que solamente corren por cuenta del empresario, ¿vale? Bien, con respecto, por tanto, tienes que saber que en el caso de contingencias comunes no hay fraccionamiento a efectos de financiación de las contingencias y eso solamente se reserva a las contingencias profesionales. Las contingencias profesionales sí, lo que se recauda va todo destinado a ellas mismas. Sin embargo, como te decía, las contingencias comunes, pues tú a lo mejor no vas a ser padre o madre nunca. Por tanto, ese dinero que tú vas añadiendo a la bolsa de las contingencias comunes no está reservado exclusivamente para una prestación, sino que a lo mejor lo necesita y te retribuye para una incapacidad temporal por contingencias comunes. De todas formas, esto es una bolsa única en la que tu aportación no es la que te va a nutrir en caso de que tú hagas uso de la acción protectora, sino que tú contribuyes de acuerdo a la legislación regulada y cuando te haga falta el sistema va a responder, ¿vale? Siempre y cuando cumpla los requisitos de edad o requisitos de periodo mínimo de cotización, etcétera. Bien, aquí, en el apartado de las contingencias comunes, sí que habla de un fraccionamiento, pero cuando habla de fraccionamiento se refiere a la cuota cuando aplicamos tipos únicos a la base de cotización. Por tanto, es muy fácil no liarse. El tipo no se fracciona, ¿vale? Salvo el tipo de contingencia común no se fracciona, salvo las contingencias profesionales, y la cuota, si es lo que la cuota, sabes que la cuota, lo hemos dicho ya en algunos vídeos, es la aplicación del tipo a la base, ¿vale? Pues la cuota sí que va a permitir ese fraccionamiento, ¿vale? Eso es algo que se estudia mucho en los temas de gestión recaudatoria. Bien, con respecto a las contingencias profesionales. Las contingencias profesionales, el tipo lo establece la tesorería, con independencia que tú las tengas cubiertas con una entidad gestora o con una mutua colaboradora de la Seguridad Social, ¿vale? El tipo, que lo establece, como digo, la tesorería, depende de la actividad. Y a tal efecto, te voy a compartir la famosa tarifa de primas, que se llama, en las que se listan en dos cuadros las actividades por las que se va a pagar una cantidad u otra, ¿vale? O un tipo u otro. La tabla está dividida en dos cuadros, ¿vale? Aquí tenemos unos códigos según la actividad económica y después en el cuadro 2, que es mucho más breve, lo tenemos aquí, son situaciones comunes a todas las actividades anteriores del cuadro 1, ¿vale? ¿Eso por qué es? Porque arriba tenemos el detalle de a lo que se dedica la empresa, por ejemplo, una empresa de la minería de la pizarra, pero esa empresa de la minería de la pizarra va a tener trabajadores que sean mineros, pero van a tener también trabajadores que a lo mejor son administrativos. Pues se va a pagar en función a la actividad que efectivamente ejerza ese trabajador. Por tanto, al minero se le va a pagar
se va a pagar una cotización por contingencias profesionales en base a la peligrosidad que entrañe su actividad, ¿vale? Que la tengo aquí destacada en rojo, ¿vale? Los colores es de más débil o de menos riesgo a más riesgo, ¿vale? He señalado alguno por aquí en amarillo que tiene un 260, ¿vale? Fabricación de productos informáticos. Oye, pues se paga un 260. Si subimos de nivel, por ejemplo, pesca y acuicultura, 640. Y el más desfavorable, el que más paga, es, entre otros, ¿vale? He señalado un par de ellos, interior de minas y el caso de extracción de piedra ornamental, entre ellos la pizarra, ¿vale? Bien, pues el que extrae la propia pizarra, por él, el empresario, porque estamos en contingencias profesionales, va a pagar un 7,15% en concepto de contingencia profesional. Sin embargo, un administrativo que pertenezca a esta empresa, pues lo que va a pagar va a ser un 1,50, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hace un trabajo exclusivamente de oficina, no entraña el riesgo que va a entrañar ese personal que está en mina, por ejemplo, a cielo abierto o bajo tierra. La tabla hace una sumatoria de dos columnas. La primera columna es IT, que es incapacidad temporal por contingencia profesional, ¿vale? No olvides que no estamos en las comunes, estamos en las profesionales. Y una segunda columna que es IMS, que son las siglas de invalidez, que es como antaño se llamaba a la incapacidad permanente, y muerte y supervivencia. Aquí, no te vayas a hacer el lío, no aplica en absoluto la jubilación, ¿vale? La jubilación va aparte, no depende de una contingencia profesional, sino que tú cuando cumplas tu edad y cumplas con el requisito de cotización que se te exija, tendrás acceso o no a tu jubilación, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ocasionados por una incapacidad temporal, una invalidez permanente o muerte y supervivencia, ¿vale? Bien, con respecto a esta tabla, al final lo que nos dice es, bueno, pues algunas conclusiones. Una ya te la he adelantado, que es que cuando hay actividad del cuadro 2 en empresas cuya actividad se indica en el cuadro 1, prevalece ese cuadro 2, ¿vale? Eso es el tercer párrafo, ¿vale? El primer párrafo lo que nos dice es que cuando haya una empresa en la que concurran actividades principales con otras auxiliares, la que se va a utilizar a efectos de cotizar por contingencias profesionales va a ser la principal, ¿vale? Eso que lo tengamos en cuenta. No creo que nada de esto sea muy preguntable, pero bueno, son cosas que creo que ayudan a contextualizar todo este apartado de cotización y que, bueno, pues te lo explico para que lo tengas un poquito más amarrado, ¿vale? Y la última particularidad con respecto a este cuadro es este párrafo del medio, que lo que nos indica es que cuando un autónomo ejerza distintas actividades dentro del RETA, ¿vale? No en distintos regímenes, sino dentro del RETA, lo que se va a utilizar es el tipo más elevado, ¿vale? Yo soy autónomo por la mañana haciendo una actividad y por la tarde otra. Y da la casualidad que cada actividad tiene un tipo de contingencia profesional distinta. Pues voy a utilizar la más alta, ¿vale? Y por último, lo que te adelantaba, ¿vale? La tesorería va a ser la que determine el tipo de cotización por contingencias profesionales, con independencia de que estés adherido a una mutua o a una entidad gestora. Aunque sabes que como autónomo, ya a día de hoy, solamente se pueden utilizar las mutuas, ¿vale? Bien, por último, tengo aquí un ejemplo de una nómina para ver un poco esto de la cotización, cómo funciona exactamente, ¿vale? Bueno, todo el mundo, la mayoría de los que estáis opositando, habrá tenido una nómina y, bueno, aunque no es algo que se estudie y debería, porque es cultura general, más o menos es medio asequible saber interpretarla. Básicamente vamos a tener por un lado los devengos del trabajador, que es el típico ejercicio también de supuesto práctico que nos aplica en nuestra oposición de cuáles son los hitos que retribuyen al trabajador, se suman y eso es su base sobre el que vamos a calcular las bases de cotización, ¿vale? En este caso tenemos un salario base, tiene prorrateada ya aquí indicada la paga extra, ¿vale? Por tanto, no habría que después hacer el ejercicio de añadirla, porque ya lo vamos a tener aquí sumado en este caso. En el ejemplo de los exámenes no suelen dártelo, sino que después tú te dicen los hitos que forman parte de la paga extra y lo sumamos y se dividen, ¿vale? Tenemos otro hito que es la antigüedad, el plus convenio y el complemento absorbible, ¿vale? Bueno, pues aquí pueden ponernos los complementos que quieran, se suman todos y el total que da es 2.500, que será el acuerdo al que llegó este trabajador como SBA, salario bruto anual, con su empresa. Bien,
Pues a partir de los devengo, ahora llegan las deducciones. En el apartado izquierdo están las de Seguridad Social y en el de la derecha están las de Agencia Tributaria, es decir, el IRPF. El de la derecha me olvido porque no nos afecta, ¿vale? Y con respecto al de la izquierda, lo que tenemos que saber es simplemente es que a la base del trabajador, a estos 2.500 euros, se le van a aplicar los tipos, ¿vale? Y el tipo con la base me va a dar la cuantía, ¿vale? Lo que aporta. Por un lado, lo que aporta el trabajador y después vamos a ver lo que aporta la empresa. En el trabajador solamente aparecen 3 hitos, ¿vale? Porque esta nómina es de 2021 y no aplicaba todavía el mecanismo de equidad intergeneracional. Entonces vamos a tener la contingencia común al 4,70%, el desempleo, en función a sus características, si era indefinido o no, en este caso aplica un 1,55 y la formación profesional 0,10. Se multiplica por la base de cotización y este trabajador para este mes ha aportado al sistema 158, ¿vale? Lo que te decía antes es que de las contingencias comunes, ¿vale? De estos 117,50 que aporta el trabajador, no se establece que X va a ser para una incapacidad temporal por contingencias comunes y otro X va a ser para, por ejemplo, nacimiento y cuidado del menor, sino que va todo a la bolsa de las contingencias comunes. En cambio, cuando vemos las aportaciones del empresario, vemos aquí que hay más hitos. Para empezar tenemos el 2360 que le corresponde en conceptos de contingencia común. Fíjate que la base es la misma, lógicamente, porque siempre se utiliza lo que retribuye al trabajador, ¿vale? Ahora tenemos ATEP, que son las contingencias profesionales, que no aparecen en el trabajador porque lo que te decía era única y exclusivamente a cargo del empresario. Y que aquí, pues será también tarea administrativa, es 1,50, el más bajo de los posibles, ¿vale? Después tenemos desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial, que son lo que se denomina concepto de recaudación conjunta, lo tienes aquí escrito, ¿vale? De los tres, los dos primeros, desempleo y formación profesional, el trabajador aportó algo, pero el empresario también aporta, ¿vale? En este caso, desempleo 5,50 y en el caso de formación profesional 0,60. Pero de fondo de garantía salarial, ¿vale? No aportaba el trabajador. ¿Por qué? Pues porque igual que las contingencias profesionales, es una aportación a exclusivo cargo del empresario, ¿vale? Por tanto, 2.500, en este caso, por un 0,2%. Por ciento. Por tanto, la suma de las aportaciones de la empresa, que da 785, es lo que el empresario aporta por este trabajador, ¿vale? ¿Qué te quería hacer ver con esto? Aparte de ayudar a interpretar una nómina en caso de que no la hayas hecho nunca. Pues que en ATEP, ¿vale? Este dinero que se recauda en concepto de ATEP es específico para las contingencias profesionales, ¿vale? Mientras que, como te decía, en las contingencias comunes, que la teníamos por aquí me parece, no se hace fraccionamiento ninguno. Bien, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Básicamente lo que quería es contagiarte de saber interpretar los cuadros de las bases mínimas y las bases máximas para que no te lo estudies. Yo no me estudié los cuadros específicos de los sistemas especiales, por ejemplo, de hogar, sino que yo me estudié simplemente el cuadro del régimen general, sabiendo las características que me ayudaban a interpretarlo y a no memorizarme todos los datos, ¿vale? Que se trata de 11 tramos, que hay bases mensuales y otras que son diarias, que las bases máximas son únicas y no cambian y las bases mínimas sí que alteran y que en algunos de los grupos de cotización es el SMI incrementado en un sexto y que a partir del grupo 7 o en el salto del 7 al 8 ya puedo dividir entre 30 esos valores para no tener que memorizarlo. Con respecto al RETA, yo lo único que me estudié fue lo que expliqué en el vídeo que tienes también disponible en el canal de YouTube y que básicamente consiste en que son dos tablas, ¿vale? La tabla reducida de 3 tramos y la tabla general de 12. Y que el autónomo tiene que pagar en función, desde el 2023, a su rendimiento neto. El rendimiento neto que son ingresos menos gastos. Es decir, beneficio, ¿vale? Entonces, tiene la posibilidad de elegir en función a su rendimiento neto esos distintos tramos. Hay 3 en la tabla reducida y 12, como te decía, en la tabla general. Y en caso de que vaya cambiando esos rendimientos, porque es algo que se prevé, tú no lo sabes a ciencia cierta, lo que vas a tener de beneficio de antemano, pues se pueden hacer hasta 6 cambios al año. Y se hace por periodos bimensuales, es decir, que si tú haces un cambio en enero o febrero, la fecha de efecto va a ser el 1 de marzo. ¿Vale? Una pregunta interesante sería esa. Oye, un autónomo hace un cambio de base el 10 de abril. ¿Cuál va a ser la fecha de efecto? Pues en este caso sería el 1 de mayo, ¿vale? Porque los cambios hechos en marzo y abril aplican el 1 de mayo.
Entonces, bueno, como son 6 cambios, pues el mes lo dividimos en 6 partes, serían de 2 meses en 2 meses, con fecha de efecto el día 1 siguiente, ¿vale? Eso es lo que yo me estudié de la tabla. Después, con respecto al procedimiento de cómo se hace la cotización, sí que me lo estudié completo y tienes mucho detalle además en el vídeo del RETA que tienes aquí en el canal de YouTube. Y por último hemos visto también el tema de la nómina, ¿vale? Para que te ayude a interpretar una nómina y el archivito de la tarifa de prima con respecto a las contingencias profesionales. Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Gracias.